Doctor, permítame, le dejo una pregunta para que me responda después de escuchar a Mauricio Zabalza, un amigo que está en Nueva York, porque lo que está pasando ahí, y probablemente acá, se lo voy a preguntar después, doctor, después de Zabalza, es que la gente se vacuna menos en los Estados Unidos. Esto está generando una enorme preocupación. ¿Qué tal, Mauricio? Tanto tiempo, ¿cómo va? ¿Qué haces, Hugo? ¿Cómo estás? Antes que nada te digo que soy de Racing. Ya que muy bien, muy bien. Acá nuestro amigo Luisfa. La sonrisa dibujada. La sonrisa dibujada. Luis Fernández, un gran productor de este canal, estaba con la camiseta de Racing. Están pasando un gran momento. Después le voy a preguntar a un hincha independiente que lo ve ahí, Norberto Spángaro, que vino con la camiseta del rojo. ¿Cómo viven eso en Avellaneda? Pero hablemos del sarampión y de la vacunación allá, por favor. Dale, mira, te cuento, el brote sucedió en Texas. No es casualidad para mí, ¿no? Lo vinculo con lo político. En el 2000 se había erradicado esta enfermedad. Hubo algunos brotes después del 2015 y bueno, y después del COVID, con toda la desinformación de antivacunas, hubo un doctor que acá que decía que la vacuna del sarampión daba autismo, y no hay que olvidar que Robert Kennedy, el secretario de salud de este país, dijo es públicamente antivacunas. Es más, dijo, esto es un brote más de todos los que hay todos los años, ¿no? Lo cierto es que ayer murió una persona, un niño que no estaba vacunado, justamente en Texas, y te cuento que para que haya inmunidad de rebaño tiene que estar, bueno, el doctor lo sabrá mejor que yo, 97%, y hay estados como Texas, por ejemplo, que no llegan al 90% de los chicos vacunados con una segunda dosis, que la primera es al nacer o a los 9 meses y después 3 años. Doctor López, en la Argentina pasamos algo parecido a lo que está contando Mauricio allí de Nueva York. En Argentina las bajas de cobertura básicamente están vinculados al acceso, a la facilidad con que la gente puede ir a vacunarse. Por ejemplo, lo que dice muy bien Mauricio, esta es una enfermedad que si no está en el 95% vacunado o más, el riesgo que aparezcan brotes, lo que americanos llaman clúster, está presente. En segundo lugar, Argentina tiene que tener abiertos los vacunatorios en horarios que la gente, sobre todo la gente y las madres que trabajan, pueden ir a vacunarse. No es lo mismo tener vacunatorio abierto los sábados y domingos y feriados que cerrar a las 2 de la tarde. Porque en Argentina las vacunas son diferentes a cómo se aplican en Estados Unidos. La mayoría de las vacunas en Estados Unidos la aplica directamente el pediatra y nosotros enviamos a los chicos a los hospitales o a los centros de salud o a los vacunatorios privados. Pero Mauricio dijo una cosa que es muy interesante, es una muerte en un chico que no estaba vacunado. Yo hice mi fellow en Houston, en Texas, y durante ese tiempo también hubo un brote de sarampión que afectó sobre todo a embarazadas no vacunadas, con una internación muy alta, diríamos, y ahí se hizo una vacunación masiva prácticamente en todo Texas porque había sido un brote muy importante. Y fue interesante porque las camadas jóvenes de médicos no habían visto nunca sarampión, y tuvo sarampión una extraccionista de sangre que durante 4 o 5 días estuvo paseando el sarampión, diríamos, porque era de raza más oscura, diríamos, o sea, era hindú, entonces el color de piel no era tan fácil identificarlo. Y una de esas gente tiene que mirarle básicamente las manos y los pies, ¿no? Mauricio, yo te quería hacer una pregunta, si esto tenía que ver con un poco con las políticas de Robert Kennedy, si esto de alguna manera cambia el rumbo, porque es un notable antivacunas, ¿no? Ha hecho, de hecho, campaña en tal sentido. Mira, Robert Kennedy asumió hace 2 semanas atrás, ¿no? Lo que tiene que ver que Texas es un estado totalmente republicano y que fue muy contra la vacuna del COVID, ¿no? O sea, yo lo aplico más que nada a la política por ese tipo, porque cuando uno mira el mapa de las infecciones del país, qué casualidad que en la costa este y en la costa oeste no hay tantas infecciones, pero sí en el centro del país, ¿no? Donde justamente son los estados donde se hizo más contrario la cuestión de vacunarse. Es igual, el acceso a las vacunas es igual. El acceso es igual, totalmente igual, sí. Correcto. Ahora, permítame una cosa que es importante. El individuo que fabricó el famoso autismo por la vacuna de sarampión, que inclusive fue publicado en una revista de prestigio de Lancet, después se demostró que era absolutamente mentira. El individuo tuvo que rectificarse, se le sacó la matrícula, y el Lancet, que es una de las
revista más prestigiosa del mundo, tuvo que hacer una editorial pidiendo disculpas porque se habían equivocado de aceptar un trabajo que no tenía ningún fundamento científico. Por lo tanto, la gente que cree que el sarampión da autismo no tienen conocimiento genuino del problema o lo hacen adrede. Pero esto es exactamente así, ¿no? Mauricio, ¿y el gobierno de Trump cómo puede actuar, si es que se sabe, con respecto a esto y a otros temas de salud? Bueno, a ver, ayer, como te digo, Robert Kennedy dijo, esto es un brote más, le restó importancia a esto. Lo cierto es que ya aumentó a 200 personas infectadas y hay algunas infectados en otros estados que han viajado en avión. Hay uno en Los Ángeles, hay uno en Nueva York, que esa es la cuestión, ¿no? No es que está localizado en un solo lugar, ¿no? Y bueno, me parece que lo que pasa es que han pasado tantas cosas en estos 2 o 3 días últimamente con Zelensky que me parece que no le han brindado el punto, pero yo creo que ya nos vamos a meter ahí, sí. Sí. Claro, que el lunes seguramente va a estar dando un comunicado la Secretaría de Salud, ¿no?, del país. López, Hugo, si permitime agregar una cosa que es fundamental. El sarampión comienza a contagiar 2 días antes de que manifieste síntomas. Porque para ese individuo que viajó a Los Ángeles tenía meramente un poco de fiebre y 2 días antes que tuviera la fiebre ya empieza a contagiar, con lo cual la posibilidad de diseminarse, diríamos, es muy alta en este aspecto, ¿no? Claro. Y además deja de contagiar a los 3 o 4 días de haber terminado todo el brote, quiere decir que tiene un periodo muy largo de contagio, 2 días antes toda la enfermedad y 4 días después que termine de brotarse. Fíjese usted la capacidad que tiene el sarampión de rápidamente diseminarse si no está la gente vacunada con 2 dosis. Eduardo, muchas gracias por el contacto, muy completo, como siempre. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Le mando un saludo a Mauricio. Creo que el lunes nos vemos, si no me equivoco. No sabía de esa conexión. Sí. Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, un abrazo. Muchas gracias y buen fin de semana a todos. Chau. Claramente ayer anoche nos quedamos impactados, por eso Mauricio Salvaza se queda, con lo que se difundió en todos los medios. Resulta que el presidente Trump y su vicepresidente Vance invitaron a Zelensky, el presidente de Ucrania, a una reunión allí en la Casa Blanca. Y pasaba esto, mira. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's back to you, far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this entire meeting, you said thank you. Even today. You went. Bueno, está con nosotros Norberto Spangaro, que viene de los Estados Unidos, no estuvo en esa reunión, aclaro, pero sí está muy informado de lo que pasa aquí. Él es economista, tiene varios desarrollos en muchos ámbitos, sobre todo la política también. Norberto, ¿cómo va? Qué gusto tenerte. Bien, un placer, gracias por la invitación. Tu primera mirada sobre esto, lo conversamos fuera de cámara. Ay, qué difícil, ¿no? Primero, ciertamente no refleja en absoluto las formas y el proceder de la diplomacia americana que debería reflejar el espíritu del pueblo americano. Esto no es... Allá está tu cámara, mira. Perfecto. Esto no es lo habitual, sobre todo en un ámbito como la oficina oval de la Casa Blanca, y ha choqueado a mucha gente. Escuchaba antes que hablaban ustedes de las vacunas. Estaba viendo una entrevista, una encuesta que salió hoy en los Estados Unidos, donde todas las políticas de Trump, 12 o 13, incluyen educación, salud y demás. De las 13 o 14 políticas del presidente Trump, solo 2 tienen un saldo positivo, el resto tiene más negativos que positivos. O sea, nos ha sorprendido, como nos han sorprendido otras cosas, Hugo, que quizás han pasado desapercibidas. Trump ha suspendido la aplicación de la ley anticorrupción
que existía desde 1977. Para todos nosotros es muy difícil entender cómo se es competitivo pudiendo dar, ser corrupto, básicamente. Sí. Es que China no la tiene, ¿eh? A China los funcionarios chinos no los penan si pagan coimas en otros territorios. Exacto, si lo hacen adentro y hay corrupción, los ejecutan. Para muchos que analizan este encuentro fue una suerte emboscada contra Zelensky, porque es cierto que bueno, fue convocado allí. También recordemos que Trump en su campaña había dicho que en un día iba a terminar la guerra de Rusia y Ucrania, pero ¿cómo cayó esto en Nueva York? Allí, Mauricio, vos sos un hombre que como periodista estás muy informado. ¿Cómo impactó lo que pasó ayer, que repercutió en todo el mundo? Opinión dividida. Ahora, déjame darte algo de información, ¿no? Antes de la opinión. Este famoso arreglo sobre la guerra, que Trump venía 3-4 días hablando, tengo algo firmado, le vamos a sacar justamente los minerales a Rusia, y le preguntaron en una conferencia de prensa, ¿y las tierras que Rusia invadió? No sé, eso no. ¿Y la ayuda militar? No sé. Entonces, a mí me parecía extraño que Zelensky, que si hubiera sido político argentino, quizás tendríamos las Malvinas, digo yo, ¿no? Zelensky en ningún momento dijo nada y se presenta en el Salón Oval, y lo primero que hace en una entrevista, nosotros vimos estos 10 minutos caldeados, pero duró una hora eso. Duró una hora. Y él al principio... Allí estaba Marco Rubio, además de Vance, el presidente. Claro, estaban todos, incluso toda la prensa de favorable a Trump, ¿no? Por eso en algún momento alguien le pregunta, ¿por qué no te trajiste un traje? Y no le dijeron nada a Elon Musk hace una semana cuando estaba de cine en el Salón Oval. Claro. Y lo que dijo Zelensky, perdóname Mauricio, es mientras mi país esté con la invasión rusa, no voy a usar traje y corbata. Los modos no son los mejores, Mauricio, claramente, Norberto. Los modos no son los mejores. Además, le pide, yo creo que eso es lo que Zelensky no quiere. Por más que Zelensky no convoque elecciones y tenga sus problemas, porque también no podemos olvidarnos, ¿no?, de algunos aspectos que generan inquietudes del gobierno de Zelensky, claramente se está enfrentando a la invasión rusa, pero además se le pide que entregue el 20% de su territorio y le reconozca, por ejemplo, una deuda de Estados Unidos de 500.000 millones de dólares, cuando se entiende que pagó 100.000 millones de dólares del gobierno de Biden, o le donó en su momento ese dinero que Trump ahora le quiere cobrar, ¿no? Vos sabés que 2 días antes estuvo primero el primer ministro de Reino Unido, después estuvo Macron, y ellos dijeron, también en el Salón Oval y frente a la prensa, dijeron, nosotros le regalamos esta Ucrania en defensa de su libertad, ¿no? En realidad son 120 billones de dólares el dinero por los números que se han visto justamente en distintos medios periodísticos, pero bueno, Zelensky se plantó, y a mí me parecía extraño que entregara sus recursos naturales, ¿no? Claro, porque eso es lo que le reclama Trump también, ¿no? Claro, y que no ofreciera a Estados Unidos la protección de que Rusia no va a entrar. Mirá, Hugo, Zelensky dijo, Rusia una y otra vez ha ido invadiendo, y si uno se va para atrás, el memorando de Budapest en el 94, cuando en Ucrania quedaron las armas nucleares y la entregó, firmaron de que Rusia no iba a entrar justamente nunca a Ucrania, volvió a entrar a Ucrania con Crimea, se firmaron los acuerdos de Minsk II y también volvieron a entrar. Entonces Zelensky dice, bueno, si no me das una garantía, ¿qué voy a firmar? Esto va a volver a pasar. Por eso, cuando se enoja Trump, fíjate, él le dice, bueno, ustedes no se preocupan porque tienen un océano en el medio. Dice, pero ya le va a llegar el problema. Y es cuando Trump dice, tú no me tienes que decir esto a mí. Dice, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, y donde se empieza a caldear, y bueno, ya se dio forma al final de esta reunión, donde no comieron, no se juntaron, terminó siendo echado de la Casa Blanca, y en un comunicado diciendo, no voy a negociar más con Zelensky, ¿no? Y haciéndole de algún modo el caldo gordo a Putin, me parece, que este es el otro tema, ¿no? Muchos creen que justamente que el presidente de los Estados Unidos representa los intereses de Putin en ese sentido, y lo mismo se había planteado en su primer presidencia. También es cierto que está jugado Zelensky, ¿no? Tampoco Europa le ha dado el dinero que él esperaba. El año pasado también le habían cerrado la canilla de dinero, y se empantanó también la guerra en tal sentido. Cuando se habla de emboscada, también hay que decir que el propio Zelensky va y pone, ¿no?, la cabeza en las fauces del león. Había habido un tuit de Trump muy fuerte, donde justamente había terminado de decir que era un dictador, y allí estaba, ¿no? De todas maneras,
Zelensky, que después de esta reunión termina dejando también un mensaje vía ex agradeciendo, ¿no? Digo, la relación con el pueblo americano. El enojo, ¿sabes por dónde viene? Porque durante la campaña de Kamala Harris, Zelensky vino a Estados Unidos y estuvo en un cierto acto de campaña. Entonces Vance le está reclamando, tú hiciste campaña por la oposición. Entonces dice, nunca nos dijiste gracias a nosotros por esto que estamos haciendo, ¿no? Lo cierto que, bueno, sí, esto quedó un punto muerto y me parece que Zelensky lo que hizo fue mostrar la situación realmente como es, ¿no? Claro, Estados Unidos en realidad juega con Putin. Hay que tener en cuenta que Donald Trump, ni en la primera presidencia, ni durante los 4 de Biden, ni ahora, nunca dijo nada de Putin. De hecho, le han preguntado en conferencia de prensa si era dictador, y él dijo, bueno, algunos se preguntan por qué. Algunos se preguntan por qué, otros dicen, es que hay un material que tiene Putin. En fin, no quiero avanzar sin los elementos para ser más amplio sobre este tema. Mauricio, muchas gracias. Gracias. Esto fue difundido por la BBC de Londres, te cuento lo del material. Totalmente. Todos los medios. Ayer yo no lo podía creer porque me vi todo el material y no encuentro antecedentes en la Casa Blanca de una situación similar. Es una situación excepcional por la guerra. Es un nuevo mundo en lo que los aliados como Trump y Putin configuran y deciden sobre las naciones más pequeñas. Es una duda también que surge a propósito de todo esto. Mauricio, gracias. Me parece. Gracias, abrazo. Norberto, ahora vamos a hablar un poquito de política nacional, pero por un lado a la Argentina le conviene la alianza con Trump y con los Estados Unidos, desde siempre le ha convenido, pero por otro lado algunas políticas que vos, incluso que conocés bien, porque vivís allá hace muchos años, se están llevando adelante en el gobierno de Trump, también son inquietantes, ¿no?